Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la 97ª jornada de las mil y una noches. Ella, Sherezade dijo, porque ¿desde cuándo ha podido el amor obedecer a las exigencias de los censores y no despierta y asusa las emociones del amor semejante prohibición entre dos seres jóvenes y hermosos? Y he aquí, en efecto, que aquellos dos esposos que tenían derecho a amarse y a dejarse llevar de los transportes de su mutuo amor tan legítimo, reducidos a la sazón al estado de suspirantes, se embriagaban más cada día con esa embriaguez oculta que reconcentra en el corazón la fiebre. Y he aquí que Abasa, atormentada por aquel estado de esposa secuestrada, se volvió loca por su marido y acabó por informar a Giafar del amor que sentía, y le llamó así, y le solicitó a escondidas de todas maneras. Pero Giafar, como hombre leal y prudente, resistió todas las instancias y no fue a casa de Abasa, porque le retenía el juramento prestado al Rashid, y por otra parte, mejor que ninguno sabía cuánta prisa ponía el califa en la ejecución de sus venganzas. Así pues, cuando la princesa Abasa vio que sus instancias y ruegos no tenían éxito, recurrió a otros procedimientos. De ese modo se conducen las mujeres, por lo general, o rey del tiempo. Valiéndose en efecto de una estratagema, envió decir a la noble Itaba, madre de Giafar: "Oh madre nuestra, es preciso que me introduzcas sin tardanza en casa de tu hijo Giafar, mi esposo legal, lo mismo que si yo fuese una de esas esclavas que le procuras a diarios, porque la noble Itaba tenía la costumbre de enviar cada viernes a su bien amado hijo Giafar, una joven esclava virgen escogida entre mil, intacta y perfectamente hermosa, y Giafar no se acercaba a la joven mientras no se había regalado y saturado de vinos generosos. Pero la noble Itaba, al recibir aquel mensaje, se negó enérgicamente a prestarse a aquella traición que quería Bas y dio a entender a la princesa los peligros que para todos tenía aquello. Pero la joven, esposa enamorada, insistió, apremiante hasta la amenaza, y añadió: "Reflexiona, oh madre nuestra, en las consecuencias de tu negativa. Por mi parte, mi resolución es irrevocable y la llevaré a cabo a pesar tuyo, cueste lo que cueste. Prefiero perder la vida a renunciar a Jafar y a mis derechos sobre él". La desconsolada Itaba tuvo pues que ceder ante tales extremos, pensando que después de todo era preferible que la cosa se llevase a cabo por mediación suya en las mejores condiciones de seguridad. Prometió, por tanto, su concurso a Abasa para ver si obtenía éxito aquel complot tan inocente y tan peligroso. Y fue a anunciar sin tardanza a su hijo Giafar que pronto le mandaría una esclava que no tenía igual en gracia, en elegancia y en belleza, y le hizo una descripción tan entusiasta de la joven que solicitó él calurosamente para cuanto antes el don que había le prometido, y también se ingenió y daba que Giafar, enloquecido de deseos, se dedicó a esperar la noche con una impaciencia sin precedente, y su madre, al verla en sazón, envió a decir a Basa: "Prepárate para esta noche". Y Abasa se preparó y se adornó con atavíos y alacas a la manera de las esclavas y fue a casa de la madre de Giafar, quien a la caída de la noche le introdujo en el aposento de su hijo. Y he aquí que, un poco aturdido por la fermentación de los vinos, Giafar no advirtió que la joven esclava que tenía de pie entre sus manos era su esposa Abasa, y además tampoco tenía muy fijos en su memoria los rasgos de Abasa, porque hasta entonces no había hecho más que entreverla en sus conversaciones comunes con el califa. Y por temor de desagradar a al-Rashid, no se había atrevido nunca a posar su mirada en su esposa Abasa, quien por su parte volvía siempre la cabeza por pudor a cada ojeada furtiva de Giafar. Y ocurrió que cuando se consumó de hecho el matrimonio, después de una noche pasada en los transportes de un amor compartido, Abasa se levantó para marcharse y antes de retirarse dijo a Jafar: "¿Qué te parecen las hijas de los reyes, oh mi señor? ¿Son diferentes en sus maneras a las esclavas que se venden y se compran? ¿Qué opinas, di?". Y Jafar preguntó asombrado: "¿A qué hijas de reyes se refieren tus palabras? ¿Acaso eres tú misma una de ellas? ¿Eres una cautiva hecha en nuestras guerras victoriosas?". Ella contestó: "Oh Jafar, soy tu cautiva, tu servidora. Soy Abasa, hermana de Al-Rashid, hija de Al-Mahdi, de la sangre de Abbas, tío del profeta bendito". Al oír estas palabras, Jafar llegó al límite del asombro y, repuesto repentinamente del deslumbramiento de la embriaguez, exclamó: "Estás perdida y nos has perdido, oh hija de mis amos". Y a toda prisa entró en las habitaciones de su madre Itaba y le dijo: "Oh madre mía, qué barato me has vendido". Y la entristecida esposa de Yahya contó a su hijo cómo se había visto forzada a recurrir a aquella superchería para no creer sobre su casa desdichas mayores. Y esto es lo que la concierne. En cuanto a Abasa, fue madre y dio a luz a un hijo, y confió el niño a la vigilancia de un abnegado servidor llamado Riash y a los cuidados maternales de una mujer llamada Barra. Luego, teniendo sin duda que la cosa se divulgase a pesar de todas las precauciones y llegase a conocimiento de Al-Rashid, envió a la Meca al hijo de Jafar en compañía de los dos servidores. Y he aquí que Yaqui, aparte de Jafar, entre sus prerrogativas tenía la guardia y la intendencia del palacio y del harén de Al-Rashid,
y tenía costumbre de cerrar a cierta hora de la noche las puertas de comunicación del palacio, llevándose las llaves. Pero esta severidad acabó por convertirse en una molestia para el harén del califa y sobre todo para Seth Zobeida, que fue a quejarse amargamente a su primo y esposo al-Rashid, maldiciendo al venerable Yahya de sus rigores intempestivos. Y cuando se presentó Yahya le dijo al Rashid: padre, ¿por qué se queja de ti, Zobeida? Y Yahya preguntó: ¿de qué se me acusa en tu harén, no emir de los creyentes? Al-Rashid sonrió y dijo: no, padre. Y Yahya dijo: en ese caso no tomes en cuenta lo que digan de mí, oh emir de los creyentes. Y desde entonces redobló aún más su severidad, de modo que Zobeida se quejó otra vez con acritud y enfado de Al-Rashid, que le dijo: oh hija del tío, verdaderamente no hay motivo para acosar a mi padre Yahya por nada concerniente al harén, porque Yahya no hace más que ejecutar mis órdenes y cumplir con su deber. Y Zobeida replicó con vehemencia: pues por Alá podía preocuparse un poco más de su deber, impidiendo las imprudencias de su hijo Jafar. Y Al-Rashid preguntó: ¿qué imprudencias? ¿Qué ocurre? Entonces Zobeida con todo lo de Abasa, sin darle, por cierto, excesiva importancia, y Al-Rashid preguntó, poniéndose sombrío: ¿hay pruebas de eso? Ella contestó: ¿y qué prueba es mejor que el niño que ha tenido con Jafar? Él preguntó: ¿dónde está ese niño? Ella contestó: en la ciudad santa, con uno de nuestros abuelos. Él preguntó: ¿tiene conocimiento de eso alguien más que tú? Ella contestó: no hay en tu harén ni en tu palacio ni una sola mujer, aunque sea la última esclava, que no lo sepa. Y Al-Rashid no añadió una palabra más, pero poco tiempo después anunció su propósito de ir en peregrinación a la Meca y partió, llevándose a Jafar consigo. Por su parte, Abbas expidió al punto una carta a Riaz y a la nodriza, ordenándoles que abandonaran inmediatamente la Meca y pasaran con el niño al Yemen, y se alejaron a toda prisa. Y llegó el califa a la Meca y enseguida encargó a unos confidentes íntimos suyos que se pusieran en busca del niño, y obtuvo la comprobación del hecho y supo que existía el niño y se hallaba en perfecto estado de salud, y consiguió apoderarse de él en el Yemen y enviarlo a Bagdad. Y entonces fue cuando a su regreso de la peregrinación, mientras acampaba en el convento de Al-Um, cerca de Ambar, junto al Éufrates, dio la terrible orden concebida respecto a Jafar y a los barmacidas, y sucedió lo que sucedió. En cuanto a la infortunada Abasa y a su hijo, ambos fueron enterrados vivos en una fosa abierta debajo del mismo aposento habitado por la princesa. Alá los tenga a todos en su compasión. Por último, me queda por decirte, oh rey afortunado, que otros cronistas dignos de fe cuentan que Jafar y los barmaquidas nada habían hecho por merecer semejante desgracia, y que tuvieron aquel fin lamentable sencillamente porque estaba escrito en su destino y había transcurrido el tiempo de su poderío. Pero Alá es más sabio. Y para terminar, he aquí un rasgo que nos ha transmitido el célebre poeta Mohammad de Damasco. Dice: entré un día en un lugarejo para tomar un baño y el maestro bañero encargó de servirme un mozalbete muy bien formado, y yo, mientras se cuidaba de mí el mancebo, no sé por qué, me puse a cantar para mí mismo a media voz versos que en otro tiempo había compuesto para celebrar el nacimiento del hijo de mi bienhechor del Fadol, Ben Yahya al-Barmaki. Y aquí que de repente el mocito que me servía cayó al suelo sin conocimiento. Unos instantes después se levantó y con el rostro bañado en lágrimas emprendió el punto a la fuga, dejándome solo en medio del agua. En ese momento Sherezada debió aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y yo discreto guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la 99ª jornada de las 1001 noches. Muchas gracias.